este grupo de médicos pertenecientes al Departamento de Radiología del Michigan Medicine de la Universidad de Michigan. El paper se titula Imágenes multimodales de las afecciones patológicas gástricas, una cartilla para radiólogos. Bueno, las imágenes nos van a permitir diagnosticar un amplio espectro de patologías gástricas, por lo que los radiólogos tendríamos que tomar conocimiento de las características imagenológicas que van a tener estas patologías para poder diferenciarlas entre sí a la hora de hacer un diagnóstico, para poder obtener un diagnóstico más certero que permita el tratamiento correcto lo más tempranamente posible. En cuanto a las modalidades diagnósticas, se van a incluir la endoscopía y ecografía endoscópica, que es la modalidad estándar y permite la toma de biopsia para el diagnóstico definitivo de la lesión, imágenes del tracto gastrointestinal superior, como la fluoroscopía, que nos va a permitir ubicar la lesión y detectar obstrucciones. Después la tomografía con contraste, que es una de las principales modalidades para la evaluación de estas patologías y que tiene una gran utilidad para la estadificación de las lesiones malignas. Y también nos va a permitir con el contraste oral visualizar masas mucosas o submucosas, y el contraste endovenoso se va a poder usar para la detección de sangrado activo, delimitar masas que sean hipo o hipervasculares y la detección de metástasis. Otras de las modalidades diagnósticas van a ser la resonancia, las imágenes nucleares y las examinaciones por inmunohistoquímica, que son estudios que nos van a proporcionar información útil en algunos escenarios. Por ejemplo, en el caso de la resonancia nos va a ayudar a la estadificación de masas malignas y a la evaluación de metástasis hepáticas, por ejemplo. Bueno, los objetivos de aprendizaje que presenta este paper van a ser poder identificar las patologías gástricas que no sean posquirúrgicas y clasificarlas en estas tres categorías: neoplásicas, inflamatorias y las emergencias. Vamos a empezar hablando de las patologías neoplásicas, empezando por el adenocarcinoma gástrico, que es el carcinoma gástrico más frecuente y representa más del 95% de los casos de los cánceres gástricos. Se suele dar en pacientes entre 50 y 70 años y los factores predisponentes más comunes es el consumo de nitrosaminas, infección por Helicobacter pylori, gastritis atrófica y pólipos. La neoplasia se subdivide en diferentes tipos, que son estos de acá, siendo el tipo más frecuente por lejos el mucinoso, y esto lo marca como un teaching point. Luego la distribución en la localización va a ser un 30% en el antro, 30% en el cuerpo, 30% en el fundus y un 10% difuso. En cuanto a las imágenes, vamos a poder distinguir tres patrones: un engrosamiento mural focal, que puede tener o no ulceración, una masa intraluminal o un pólipo mucoso, que va a realzar el contraste, un engrosamiento difuso de la pared gástrica, que va a tener baja densidad, no va a realzar el contraste y puede llegar a tener calcificaciones puntuales. Lo que vamos a tener que evaluar también en las imágenes es la diseminación, tanto local como distal. En cuanto a la local, evaluar el aumento, los ligamentos gastropólico, gastrohepático y gastroesplénico, y las adenopatías adyacentes al estómago. En cuanto a la diseminación distal, vamos a evaluar las metástasis hepáticas, que van a estar dadas por vía hematógena y también pueden presentar calcificaciones puntuadas. Por otra parte, podemos tener metástasis ovárica, que se va a conocer como tumor de Krukenberg, y adenopatía supraclavicular izquierda, que se va
a definir como nodo de Virchow. En esta imagen tenemos un corte axial y un corte coronal de una tomografía con contraste que se hizo en un paciente con adenocarcinoma gástrico. Y lo que podemos ver es un engrosamiento de la pared, que está señalado acá por la punta de la flecha, y acá, acompañado de una úlcera, una gran úlcera en la topografía del antro gástrico, señalado por las flechas. En estas imágenes tenemos un corte axial, coronal y sagital, también de una tomografía con contraste. En este caso, de hecho, en un paciente con un adenocarcinoma gástrico mucinoso, que era más frecuente. Y lo que vemos es un engrosamiento parietal difuso con hipocaptación de contraste en el cuerpo distal y el antro. Se ve infiltración del mesenterio y el omentio en esta parte, donde están las flechas. Y acá lo que nos quiere mostrar es la linfadenopatía retroperitonea. En cuanto a la linitis plástica, es una infiltración submucosa difusa que está dada más comúnmente por el adenocarcinoma en células de anillo de sello, que es uno de los tipos, y lleva a un engrosamiento y rigidez de la pared gástrica. Y existen, otras causas como la tuberculosis, la lesión cáustica, metástasis, entre otras que también nos pueden llevar a la linitis plástica. Como teaching point nos dice que esta entidad puede estar causada por patologías tanto benignas como malignas. En las imágenes de esta patología lo que vamos a encontrar es un engrosamiento difuso de la pared gástrica que va a tener un aspecto infiltrativo, que es lo que nos está mostrando acá, el engrosamiento de la pared, el aspecto infiltrativo. Acá también nos quiere mostrar estrechez luminal. Este es un corte axial de una tomografía con contraste. Y otro hallazgo que podemos encontrar en las imágenes es una disminución del volumen del estómago con pérdida de las rugosidades de la mucosa, que lo caracteriza como forma de botella de cuero. Acá puse un ejemplo como para ver y se visualiza acá. Que no se ven las rugosidades, también en el corte del antro, y hay una estrechez de la luz. El linfoma gástrico es otra de las neoplasias que vamos a describir. Puede darse como una patología primaria o secundaria. En el caso de ser primaria, va a surgir del tejido linfático asociado a la mucosa o mal, o puede estar dado por la infección con Helicobacter pylori. En el caso de que sea secundario, va a estar asociado a un linfoma sistémico que va a tener afectación gástrica. En las imágenes que vamos a usar para detectar esta patología, vamos a incluir la tomografía, como en este caso, y la PET-CT, que es lo que estamos ejemplificando, y lo que vamos a ver es en la tomografía un engrosamiento difuso de la pared que no va a generar obstrucción del tracto de salida gástrico, no vamos a encontrar inflamación circundante, y en caso de que la causa sea secundaria, o sea que haya un linfoma sistémico, lo que sí vamos a ver son múltiples adenopatías. En la imagen de PET-CT lo que vamos a encontrar es una gran captación del radiomarcador a nivel de la pared gástrica. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, representan el 1-2% de las neoplasias gástricas y se originan en las células enterocromafines de la mucosa en el cuerpo y fundus gástrico. Se dividen en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es el más frecuente de todos, representa un 75% aproximadamente. La mayoría son benignos y se asocian con hipergastrinemia.
En las imágenes se va a ver como múltiples masas pequeñas de aproximadamente 1 o 2 centímetros que van a ser bien circunscriptas e hipervasculares. En el tipo 2, que es el menos frecuente de todos, representa un 5 o 10% de los casos, y este caso también está asociado a hipergastrinemia, en este caso causada por un tumor productor de gastrina, y en las imágenes se ve como un engrosamiento mural difuso con un realce multinodular de la mucosa y masas murales, y lo que vamos a tener que buscar en este caso son masas primarias que realcen en lo que se llama el triángulo del gastrinoma, que está formado por el páncreas, duodeno y la región periportal. Por último, en el tipo 3, que es poco frecuente, pero es más frecuente que el tipo 2, son mayormente malignos y se caracterizan porque no presentan hipergastrinemia. En las imágenes vamos a ver una gran invasión de la masa, que puede estar o no ulcerada, y lo que vamos a tener que buscar acá son metástasis en la región perigástrica y el hígado, y en la PTC, con algunos de los marcadores, vamos a poder ver un realce marcado del tumor primario, siempre y cuando este tumor primario sea mayor a 1 centímetro, y nos va a poder ayudar a la estadificación de la enfermedad. En estas imágenes tenemos una tomografía con contraste en un corte axial y coronal, en la que vemos realces en la fase arterial a nivel del antro gástrico, acá y acá, y otra cosa que nos muestra son metástasis a nivel hepático que también realzan en la aplicación de contraste. En este caso es un tumor neuroendocrino metastásico. En este caso es una continuación del caso anterior. Lo que nos está mostrando es una hipercaptación del radiomarcador. Son dos imágenes de PTC, también axial y coronal, donde volvemos a ver el tumor primario con las metástasis que también realzan. Los tumores mesenquimales surgen de células mesenquimales de la pared gástrica, son masas bien circunscritas que se caracterizan por tener la mucosa gástrica adyacente intacta, pueden ser endoluminales, exofíticos o mixtos, y hay varios tipos: el GIS, sarcoma no GIS, lipoma, etcétera, que ahora vamos a pasar a describir cada uno. Como teaching point en esta diapositiva nos dice que las características imagenológicas de todos estos subtipos de tumores mesenquimales pueden llegar a estar superpuestas entre sí, lo que nos va a dificultar una diferenciación entre ellos. El GIS es el tumor más común de los mesenquimales, representa un 60-70%, la mayoría son benignos, 10 a 30% pueden llegar a ser malignos y surgen de las células de Cajal que están en la submucosa gástrica. Son reactivos a ciertos marcadores inmunohistoquímicos como c-KIT y DOX1, lo que los va a diferenciar de otros tumores mesenquimales, adenocarcinoma y del linfoma. En cuanto a las imágenes, suelen encontrarse hacia el cuerpo y el antro gástricos. Los benignos se van a ver como masas endo o exofíticas o bilobuladas, que van a estar bien circunscriptas, y el epicentro de la masa va a estar ubicado en la submucosa. Por otro lado, los malignos son una masa heterogénea por la presencia de necrosis y hemorragia, con o sin calcificaciones, pueden presentar linfadenopatía y metástasis. En el caso de que veamos una imagen con características de un tumor de GIS agresivo, vamos a tener que estar atentos y buscar invasión de las vísceras adyacentes.
En esta diapositiva vemos un ejemplo de GIST de gran tamaño. Esto es una imagen ecográfica con Doppler color, en la que vemos una imagen de tejido blando con realce vascular heterogéneo. Y en la segunda es una imagen de un corte coronal en una tomografía con contraste, en la que se ve una masa exofítica bien definida que surge de la curvatura menor del estómago. En este caso, a pesar del tamaño, resultó ser un GIST benigno. Este es un ejemplo de GIST agresivo. La primera imagen es un corte axial de una resonancia ponderante 1, con saturación grasa y contraste, en la que se ve una masa exofítica parcialmente necrótica a nivel del fundus gástrico, y lo que se están señalando en la punta de flecha son las múltiples metástasis a nivel hepático. En la segunda imagen es una imagen de PET-CT en la que se evidencia la captación del radiomarcador tanto en la lesión principal como en las metástasis. En cuanto al lipoma gástrico, representa menos del 1 o 3% de las neoplasias gástricas, se ubican mayormente en el antro y píloro. Suelen ser un hallazgo incidental, ya que suelen ser asintomáticos, a no ser que tengan un gran tamaño y provoquen algún síntoma obstructivo. En las imágenes lo que vamos a ver es una masa submucosa o intraluminal que va a ser homogénea, de densidad grasa, bien circunscrita, que puede o no presentar un pediclo. En esta imagen es un corte axial de una tomografía con contraste de un paciente asintomático, en la que se encontró como hallazgo incidental la presencia de un lipoma a nivel del píloro. La lipomatosis gástrica es una patología muy rara. Hay 10 casos reportados en la literatura. Está dada por la infiltración adiposa difusa o por la presencia de múltiples lipomas a nivel de la submucosa subserosa gástrica. En las imágenes lo que vamos a ver es una infiltración grasa difusa. No se van a evidenciar cambios inflamatorios u obstrucción gástrica. Y estos hallazgos se ejemplifican en esta imagen, que es un corte axial de una tomografía con contraste, donde vemos la infiltración grasa a nivel de la submucosa gástrica y no vemos cambios infiltrativos ni inflamatorios periféricos. En cuanto al leiomioma, es una lesión que es rara, es benigna. En las imágenes se ve como una masa homogénea de baja densidad con patrón de crecimiento endoluminal. Está ejemplificado en esta imagen, que es una tomografía, un corte axial. Y acá vemos el leiomioma a nivel del cardiac gástrico. En cuanto al sarcoma no GIST, incluye liposarcomas, leiomiosarcomas y sarcomas no clasificados. Son patologías agresivas que en las imágenes se van a representar como una masa grande con áreas de necrosis y un realce heterogéneo. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de sarcoma no GIST, en el que en la primera imagen se ve un engrosamiento pseudopolipoideo de la pared gástrica en la curvatura menor. Y en la segunda imagen estamos viendo la captación en el PET-CT del radiomarcador a nivel de la lesión. El tumor blómico es el último de los tumores mesenquimales. Surge de las células de músculo liso en los receptores neuromioarteriales que van a regular la temperatura corporal, y casi todos surgen en la capa muscular propia de la pared del estómago. En las imágenes se van a ver como una masa intramural hipervascular, solitaria, que se ubica más frecuentemente en el antro y va a tener un realce que va a persistir hasta la fase tardía en la tomografía con contraste. En este caso, esta imagen es una tomografía con contraste en corte axial, y acá nos está mostrando el ejemplo de tumor blómico, masa circunscripta con captación de realce en el espesor de la pared.
Bueno, en cuanto a las metástasis, acá me equivoqué, este título no va, son raras, que se dan en el estómago, representan menos del 1%, y se dan principalmente por diseminación hematógena de melanoma, sea mamario, de pulmón, renal y de ovario, o pueden darse por invasión directa de un sea hepático, páncreas o colon. En las imágenes suelen verse una o más masas exofíticas murales que pueden llegar a ser polipoideas, pueden estar ulceradas o cavitadas. En algunos casos se va a poder ver la invasión directa. Y en la fluoroscopía se van a ver como úlceras multifocales, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Son múltiples imágenes en target que están en relación con lesiones ulceradas. Bien, acá hay otra, que están en el cuerpo y androgástrico. En este caso del ejemplo son lesiones dadas por metástasis a partir de un sea mamario. En caso de que la metástasis sea difusa, el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma primario se va a dificultar. Así que en ese caso hay que tener en cuenta también el adenocarcinoma. Acá vemos otros ejemplos de metástasis. En la primera es una imagen, es un corte axial de una tomografía con contraste, en la que vemos un implante bien en la serosa gástrica, en la curvatura mayor del estómago. En este caso en particular fue una metástasis por melanoma. En la segunda imagen también es un corte axial de una tomografía con contraste, y lo que estamos viendo es un engrosamiento circunferencial de bordes irregulares a nivel del antrogástrico con estrechamiento de la luz. Y en este caso es una metástasis por sarcoma intramural. En cuanto a las patologías inflamatorio-infecciosas, vamos a comenzar describiendo la gastritis, que es una inflamación de la mucosa gástrica asociada a diferentes factores, como ser la infección por Helicobacter pylori, la medicación con AINES o esteroides, el consumo de alcohol, café y la ingesta de cáusticos. En las imágenes lo que vamos a encontrar es en la tomografía hipertrofia de la mucosa y de las rugosidades gástricas, con engrosamiento y realce al contraste, una disminución de la densidad de la mucosa gástrica y rarefacción de la grasa circundante si el evento es agudo. En cuanto a la fluoroscopía, lo que vamos a ver es un engrosamiento de las rugosidades con o sin hiperplasia de aspecto polipoideo, y si la gastritis es atrófica, lo que se va a ver es un fundus liso con ausencia de las rugosidades. Lo que hay que tener en cuenta, que esto lo marca como un teaching point, es que si la gastritis es leve o subaguda, puede no tener definición en las imágenes y se va a detectar solamente por endoscopía. Acá tenemos dos imágenes que ejemplifican la gastritis vista por fluoroscopía. Lo que nos está mostrando son engrosamientos de aspecto polipoideo, hiperplásicos. Después, con este cosito blanco, lo que nos está señalando es lo que se llama areae gastricae, que es cómo se ve el contraste cuando queda entre las rugosidades gástricas. Que esto también es característico cuando hay engrosamiento de las rugosidades. Y por las puntas de flechas amarillas lo que estamos viendo es directamente el engrosamiento de las rugosidades, como habíamos dicho. Acá hay otro ejemplo, en este caso son dos imágenes de tomografía con contraste. La primera es un corte axial, la segunda un corte coronal, en las que se ve la hiperplasia de la mucosa, con un engrosamiento de aspecto difuso y, como vemos, realza con el contraste. Las puntas de flecha lo que nos están indicando es la rarefacción grasa circundante, como habíamos dicho que pasaba en la gastritis aguda, que es este caso. Acá hay otro ejemplo
también dos imágenes de tomografía con contraste, un corte axial y un corte coronal, en lo que estamos viendo una imagen nodular que realza al contraste en la topografía del fundus gástrico anterior, y esta imagen está en relación con un pólipo gástrico hiperplasia. Hay un ejemplo de la gastritis atrófica que habíamos dicho que va a tener pérdida de las rugosidades a predominio del fundus gástrico. Entonces lo que estamos viendo por fluoroscopía es la ausencia de las rugosidades, y en este caso era un paciente que tenía anemia perniciosa. En cuanto a la anisakiasis gástrica, es una infección parasitaria dada por el gusano Anisakis nematodes, que se da por la ingesta de de alimentos derivados del mar, que se consuman crudos o mal cocidos. En las imágenes lo que vamos a ver es un engrosamiento mural difuso. Se va a caracterizar por la presencia de edema severo y de una inflamación perigástrica moderada. El diagnóstico diferencial puede ser con otro tipo de gastritis, que va a ser un diagnóstico difícil, pero, y esto lo señala como teaching point, lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico diferencial es la presencia de edema, que nos tiene que llevar a pensar en esta patología. En estas imágenes lo que vemos, la primera es una ecografía, un corte transversal, en lo que vemos un engrosamiento difuso de la pared gástrica. La imagen siguiente es un corte axial de una tomografía con contraste, en la que se ve el edema submucoso con el engrosamiento de la pared gástrica y signos de inflamación periférica. Por último, esta imagen es por endoscopía, en la que se ve directamente el gusano y el enrojecimiento de la mucosa. En cuanto a la enfermedad de Menetrier, está dada por el sobrecrecimiento de las células secretoras de mucina. No se conoce la causa exacta, pero se sospecha que se da por la infección por citomegalovirus o Helicobacter pylori. El rango etario en el que se da es en menores de 10 años o adultos entre 30 y 60 años. Y en las imágenes por fluoroscopía lo que vamos a ver es un marcado engrosamiento lobulado de la mucosa gástrica que va a predominar a nivel del fundus, y en la tomografía se va a ver un engrosamiento de la mucosa y submucosa con dilatación de los vasos. Acá tenemos dos ejemplos. La primera es una fluoroscopía, que esto es un dispositivo que lo que hace es focalizar la imagen. Y esto es la tomografía corte axial con contraste. En las dos lo que se ve es el engrosamiento difuso de las rugosidades de la mucosa gástrica. En cuanto al teaching point que señala en esta diapositiva, es que el diagnóstico de esta enfermedad requiere la historia clínica, datos de laboratorio e histopatología, ya que estas imágenes no son específicas. La neumatosis gástrica se va a definir como la presencia de aire en el espesor de la pared gástrica, que va a estar generado por la disrupción de la integridad de la mucosa gástrica. Puede estar dada por causas tanto benignas como malignas. En cuanto a las benignas, vamos a encontrar causas iatrogénicas, uso de esteroides, quimioterapia, y en las malignas por oclusión vascular o bolo. Otra entidad causante puede ser la gastritis enfisematosa, que vamos a describir un poquito más adelante. En este paper marca como teaching point directamente todas las características que vamos a encontrar en las imágenes, que van a ser en común tanto en las malignas como las benignas. Vamos a ver presencia de gas en la pared gástrica. En las patologías benignas no vamos a encontrar otro hallazgo asociado al que ya dijimos, y en las isquémicas vamos a ver el vólvulo o una trombosis vascular que esté generando. Si la causa es la gastritis enfisematosa, lo que también vamos a encontrar es engrosamiento de la pared gástrica con bajo realce del contraste,
edema perigástrico y cambios inflamatorios. Si esta patología la encontramos en un estadio tardío, podemos ver también gas en la vena portal. Bueno, ejemplificando esta patología, vemos una primera imagen que es una radiografía simple de un paciente en posición supina, en la que vemos una distensión gaseosa marcada de la cámara gástrica, con presencia de aire intramural, señalado por las flechas, que se ve bien lineal y radiolúcido a nivel de la curvatura mayor. Y en las puntas de flecha lo que vemos son pequeñas burbujitas de aire presente en la vena porta. Las siguientes imágenes pertenecen a una tomografía sin contraste en este caso, en un paciente distinto al primero, al que acabamos de describir, y lo que estamos viendo es la presencia de gas en el espesor de la pared gástrica. No observamos inflamación adyacente, lo que nos indicaría que podría llegar a estar en relación con una patología venosa. En cuanto a la gastritis enfisematosa, es una patología infectoinflamatoria del estómago que también representa una emergencia. Está causada por organismos formadores de gas. Y lo que estamos viendo en estas imágenes es una tomografía con contraste en la que se ve el engrosamiento de la pared gástrica con regiones de hipocaptación de contraste. Acá se ve bien. Inflamación perigástrica, que se observa bien en este corte, y la flecha blanca señalando lo que es la presencia de gas en el espesor de la pared. Este paciente en particular se había presentado con bacteriemia e hipotensión. Bueno, ya comenzando con las emergencias, vamos a hablar de la hemorragia gástrica, que puede estar ocasionada tanto por gastritis, hipertensión portal con presencia de varices gástricas o algún neoplasma gástrico. Se acompaña por lo que se llama la lesión de Delafoy, no sé cómo se pronuncia, que es la presencia de arteriolas anómalas que muestran un aumento en su calibre. En cuanto a las imágenes, la endoscopía va a ser utilizada para la evaluación inicial. La angiotomografía lo que nos va a permitir ver es la extravasación activa de contraste con coágulos intraluminales, con o sin la presencia de una masa mural o intraluminal, y el mínimo sangrado que vamos a detectar por este medio es de 0.3 mililitros por minuto. Y es el método de elección para localizar el sangrado y la causa subyacente. Otro método de imagen que se usa es la angiografía por cateterización, en la que vamos a ver un realce en el sitio de hemorragia y el mínimo detectable de sangrado son 0,5 mililitros por minuto. En la imagen nos está ejemplificando la angiografía por cateterización, en la que vemos el sangrado activo, y en la flecha señalada la arterial. Acá tenemos otro ejemplo de hemorragia, en este caso es una tomografía con contraste, en la que se ve una masa intramural a nivel del fundus gástrico. La flecha nos señala lo que es la arteria central de esta masa, es un GIST con hemorragia activa. El síndrome de Buberer es una causa rara de obstrucción del tracto de salida del estómago. Está dada por la impactación de un lito, una piedra, a nivel del píloro o del duodeno proximal. Suele asociarse con fístula colecistobiliar y o colecistoentérica, y se da con más frecuencia en mujeres ya mayores que tengan patología biliar. En cuanto a las imágenes, lo que vamos a ver es distensión gástrica. Podemos observar el lito, la piedra obstruyendo directamente las fístulas, que se van a acompañar con neumobilia. Vamos a encontrar inflamación perigástrica y engrosamiento de la pared vesicular con edema circundante.
En estas imágenes, lo que nos está ejemplificando, bueno, son dos cortes de tomografía, axial y coronal. Lo que estamos viendo en este caso es la fístula colecistogástrica. La flechita amarilla nos está señalando la presencia del hilito a nivel del píloro, y las puntas de flecha blanca en ambos casos nos señalan la marcada distensión a nivel del estómago. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta como teaching point es que si existe una obstrucción de salida del estómago, tenemos que tener en cuenta la evaluación del árbol biliar para buscar hallazgos representativos de esta patología. Otra emergencia es la rotación gástrica y el vólvulo, que son patologías que suelen asociarse con hernias hiatales grandes. La rotación se da cuando el giro es menor a 180 grados, puede ser organoaxial, mesenteroaxial, y no presenta obstrucción de salida del tracto digestivo, del tracto gástrico. El vólvulo se da cuando el giro es mayor a 180 grados y cursa con estrangulación, con obstrucción de la salida del estómago. Vamos a encontrar en las imágenes también engrosamiento de la pared, con o sin hipocaptación de contraste, neumatosis y edema de la grasa mesentérica circundante. Estos cambios los marca como teaching. Acá tenemos un ejemplo de rotación órgano-axial. Esto es un dibujo que muestra la rotación del estómago sobre su eje largo, que es en las líneas punteadas, y la curvatura mayor, como estamos viendo, rota hacia superior. Acá vemos un ejemplo de lo mismo, en un caso de una fluoroscopía, en el que vemos la curvatura mayor e intratorácica, permaneciendo el píloro a nivel infradiafragmático. En este caso es un vólvulo con una rotación órgano-axial también. Esto es una tomografía con contraste, un corte coronal. También estamos viendo la curvatura mayor del estómago a nivel intratorácico, pero en este caso lo que nos señala también es la presencia de neumatosis a nivel de la pared intestinal, que está dada por la isquemia. Como habíamos dicho, es una de las características que se van a ver en el vólvulo y no en la rotación. Este es otro ejemplo de rotación mesentero-axial. En este caso, el píloro sube a nivel de la unión gastroesofágica. La rotación se da a nivel del eje corto del estómago, que está definido por las líneas punteadas. Y acá vemos dos ejemplos por fluoroscopía, y este es otro por que se ve en tomografía. Y estamos viendo cómo el antrogástrico y la unión gastroesofágica acá queda todo a mismo nivel y es intratorácico. Acá estamos viendo lo mismo, píloro y antrogástrico a nivel intratorácico, mientras que el fundus permanece infradiafragmático. Por último, otra de las emergencias son los besoares, que son agregados de material no digerido, que generan obstrucción. Los factores predisponentes incluyen gastroparesia, enfermedad psiquiátrica, masticación pobre, alteración anatómica y cirugía gástrica. Se van a subclasificar según su composición. Y en las imágenes lo que vamos a ver es una masa intraluminal bien definida con contenido gaseoso que puede o no estar generando una obstrucción. Y cuando son pequeños lo que vamos a ver es que esas masas van a estar desplazando el contenido gástrico habitual. Los vamos a sospechar cuando tengamos síntomas obstructivos a repetición y veamos una masa intraluminal con las características que habíamos descrito. Acá tenemos un ejemplo de un tricobesoar. Tenemos un corte axial y coronal de tomografía con contraste, en la que estamos viendo una masa con presencia de detritus y gas, formando una masa heterogénea que está generando distensión a nivel del antrogástrico y el duodeno. Y el material extraído que se vio era el tricobesoar, que está formado por pelo y condón. Acá hay otro ejemplo
que se llama Blueberry Fito Besoar, que estamos viendo. La primera imagen es una radiografía abdominal donde estamos viendo una distensión gástrica marcada. La imagen B es este cuadradito, es una amplificación de la imagen A, y lo que estamos viendo son múltiples imágenes estrelladas radiolúcidas, y cuando se hace la tomografía, este es un corte coronal, tomografía con contraste, lo que se ven son múltiples masas redondas de densidad baja con un centro gaseoso, y estas imágenes representan los fitobesones. Bueno, por último, está todo lo que acabamos de hablar resumido en este cuadro. En este en particular están las patologías malignas, y en la parte siguiente las inflamatorias infecciosas y las emergencias. Muchas gracias. Bueno, Belén, muy bien, muy bien. La verdad, chicos, han entendido a la perfección cómo presentar estos artículos de radio. La verdad, muy bien. Y el artículo hermoso. Por lo menos a mí me pareció hermoso. Así que, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle,